Bienvenidos a Imago Mundi, una visión histórica por Historia Viva TV. Hoy vamos a dedicarle el programa a un venezolano de la mayor importancia, que nace en 1906 y fallece en el año 2001, a los 94 años, y que prácticamente todo el siglo XX está tocado por alguna de sus facetas de realización personal. En tal sentido, ubiquemos cuáles son esas primeras facetas de realización personal de Arturo Uslar Pietri, que es de quien vamos a hablar hoy. Tenemos una faceta de pedagogo y comunicador, no solo porque fue profesor por muy poco tiempo en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de Columbia en Nueva York, sino porque tuvo un programa de televisión, Valores Humanos, a lo largo de 35 años. Y ese programa era un ejercicio de pedagogía para las masas. Tenemos una segunda faceta que es la de hombre de Estado, un hombre que cumplió distintas tareas, como iremos viendo a lo largo del programa. También tenemos una tercera faceta como un hombre de la prensa, de los artículos de opinión, de la dirección de periódicos, un editorialista, como veremos también a lo largo del programa. Por supuesto, estamos hablando de un escritor que escribió cuentos, novelas, ensayos, crónicas de viajes, poesía y teatro. Y estamos hablando de un académico que integró la Academia Venezolana de la Lengua, a la que se incorpora en 1958, la Academia Nacional de la Historia, a la que se incorpora en 1960, y es un académico fundador de la Academia de Ciencias Económicas alrededor de 1984. De manera de que esas facetas de Arturo Uslar son las que vamos a examinar a lo largo de este programa. Comencemos también por hacer un breve bosquejo biográfico. Uslar nace en Caracas, pero muy pronto su familia se muda a Maracay, de modo que sus estudios de la escuela primaria comienzan en Caracas, pero continúan en la Escuela Federal Felipe Guevara Rojas en Maracay, porque sus padres se han mudado a Maracay. El coronel Arturo Uslar Santamaría es nombrado por el general Gómez jefe civil de Cagua. Y allá en Maracay, Uslar va a tejer una amistad importante con los hijos del general Gómez, en particular con Florencio Gómez Núñez. De modo que eso va a ser importante en su biografía. Luego contrae un paludismo pernicioso cuando es un adolescente y la familia tiene que trasladarse con él a Los Teques, donde los médicos han prescrito que el clima benigno sentaría bien para la enfermedad que ha contraído el muchacho. Y allá va a estar interno en el Colegio San José de Los Teques, donde va a hacer una amistad para toda la vida con Miguel Otero Silva, que también estudiaba allí. Una vez que se gradúa Uslar de bachiller, va a venirse a vivir a Caracas. Su familia ha permanecido en Maracay, ha vuelto a Maracay, de Los Teques a Maracay, y Uslar va a vivir como todos los venezolanos del interior de la República en algunas pensiones caraqueñas que recibían a los estudiantes del interior. Va a estudiar Derecho, va a egresar de la Universidad Central como abogado, y cuando ocurre la rebelión estudiantil de 1928, la Semana del Estudiante, Uslar no participa de esa rebelión estudiantil y él lo explicó muchas veces. No lo hace porque hacerlo sería atentar contra los intereses de su padre, que era un funcionario menor de la dictadura del general Gómez. De lo que sí participa Uslar es de la generación literaria de 1928, que publican una revista cuyo editorial redacta el propio Uslar. Esa revista se va a llamar Válvula y en el editorial proclaman todas las claves de lo que ellos llamaban el arte moderno, es decir, lo que venía ocurriendo en Europa en relación con el arte en general y la literatura en particular. Muy pronto, Uslar se va a vivir a París como funcionario diplomático. El general Gómez lo designa
como agregado civil de la Embajada de Venezuela en París. El embajador en París es César Zumeta, y allá va a estar Uslar entre 1928 y 1934, cuando va a regresar a Venezuela. Esos años van a ser determinantes en la vida de Arturo Uslar, porque va a trabar una amistad con otros latinoamericanos que están allí, una amistad que será para toda la vida, con Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel guatemalteco, con Alejo Carpentier, pero va a conocer a mucha gente en el café, en las tertulias que tenía en un café Ramón Gómez de la Serna. Allá va a conocer a Luis Cardosa y Agragón, va a conocer a Salvador Dalí y a muchos otros españoles y franceses, entre ellos a Jean Cassou. Y allá en París va a escribir su primera novela. Su primer libro lo publica en Venezuela antes de irse, que es Barrabás y otros relatos, un extraordinario libro de cuentos. Pero va a ser en París donde escriba Las Lanzas Coloradas. Las Lanzas Coloradas originalmente eran un guión de cine para una película que iba a firmar Rafael Oramas, un cineasta venezolano de aquellos tiempos. Esa película nunca pudo hacerse y Uslar convirtió el guión de su película en Las Lanzas Coloradas. ¿Por qué estaban pensando Oramas y Uslar en una película? Porque en 1930 se cumplían 100 años de la muerte de Simón Bolívar y ellos, como jóvenes venezolanos, querían de alguna manera celebrarlo. En 1930 estamos hablando de un Uslar que tiene apenas 24 años, y en 1931, cuando se publican Las Lanzas Coloradas en Madrid, Uslar tiene 25 años y ya ha publicado su primera novela de importancia. En la próxima parte del programa seguiremos viendo los hechos de la vida de Arturo Uslar y cómo se fue desarrollando esta personalidad multifacética de un venezolano, de un caraqueño excepcional. Ya regresamos. Cuando Arturo Uslar regresa de París, es designado presidente de la Corte Suprema de Justicia del Estado de Aragua, un cargo menor para un joven abogado. Muy pronto va a dejar de trabajar allí y muy pronto va a morir el general Gómez, el 17 de diciembre de 1935. Uslar ha regresado en 1934. Él está presente en la casa del general Gómez, en Las Delicias, en Maracay, en la noche de la muerte del general Gómez. Y ahí hay un testimonio interesante. Y ya con el general López Contreras, la situación de Uslar va a ser distinta porque empieza su tarea como hombre de Estado. El primer cargo que va a ocupar es la presidencia del Instituto de Inmigración y Colonización que ha creado el gobierno de López Contreras dentro del Plan de Febrero de 1936, que supone una modernización del Estado venezolano. Y entonces uno de los problemas centrales que tiene Venezuela es que es un país despoblado y se trata de traer una inmigración calificada. Uslar desempeña ese cargo alrededor de un año, lo hace muy bien, y el general López advierte las facultades del joven Uslar y lo asciende a ministro de Educación. Uslar va a ser ministro de Educación a partir del 38, el 39, en el 40 le toca presentar ante el Congreso la nueva Ley de Educación Nacional que pasó en los corrillos del Congreso a llamarse la Ley Uslar. Es una ley que moderniza la situación de la educación en Venezuela y cuando el traspaso de poderes de López Contreras a Isaías Medina Angarita, Uslar va a ser el segundo hombre a bordo del barco que maneja Isaías Medina, siendo secretario general de la Presidencia de la República. También se va a desempeñar por breves periodos como ministro de Hacienda
y al final como ministro de Relaciones Interiores. Va a acompañar a Medina en todo su gobierno y va a ser uno de los dolientes o de las víctimas del golpe civil-militar ocurrido el 18 de octubre de 1945. A raíz de ese golpe, Uslar se va al exilio en Nueva York y entre 1945 y 1950 va entonces a poder recuperar una faceta que tuvo abandonada prácticamente durante 9 años, que es la faceta del escritor. En la Universidad de Columbia consigue un puesto como profesor en el departamento de español y allá va a recuperar su vida de escritor. Escribe El Camino del Dorado, su segunda novela, Letras y Hombres de Venezuela, un libro de ensayo importante. Y pues allá va a estar con su mujer y sus 2 niños pequeños hasta que va a regresar a Venezuela en 1950, cuando está gobernando Carlos Delgado Chalbó. Y en esa década de los años 50, con la aparición de la televisión en Venezuela, Uslar va a comenzar en 1953 con su programa Valores Humanos. Apenas comienza la televisión, pocos meses después comienza Valores Humanos en Radio Caracas Televisión. Y también estos años para Uslar van a ser de trabajo con Carlos Eduardo Frías en la empresa de publicidad pionera de la publicidad en Venezuela, que es ARS. Muchas de las campañas de televisión de ARS las diseñó Arturo Uslar. Cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez, Uslar ya estamos el 23 de enero de 1958 y se presenta como candidato a senador a ese nuevo Congreso en una democracia que está renaciendo y es electo senador por URD en el Congreso Nacional y va a tener una participación importante en la redacción de la Constitución de 1961. A la par continúa con sus trabajos, con sus programas de televisión y continúa con su obra literaria que ya se ha diversificado hacia el ensayo, la novela, el teatro, porque ya ha escrito varias novelas, varias obras de teatro, entre ellas Chuo Gil y Las Tejedoras. Y lo vamos a tener entonces en 1963 como candidato a la presidencia de la República. En esa oportunidad, Uslar alcanza el 16% de los votos, gana la presidencia Raúl Leoni, y Leoni invita a Uslar y a su partido recién creado, que es el Frente Nacional Democrático, el FND, a formar gobierno. Y se forma el gobierno que se llamó de la ancha base. Era un gobierno integrado por Leoni y su partido, Acción Democrática, por las fuerzas del uslarismo y por las fuerzas que seguían a Jovito Villalba en URD. 2 años va a estar Uslar Pietri respaldando el gobierno de Leoni hasta que decide separarse de la vida política, de su partido político. El partido político queda en manos de otras personas y Uslar va a convencerse de que su vocación pública vinculada con la creación de un partido político no es el camino que estaba previsto para él. Es así como llegamos a las elecciones de 1968, él apoya la candidatura del Frente de la Victoria de Miguel Ángel Burelli y lo vamos a tener en 1969 cuando ya gobierna Rafael Caldera como director del diario El Nacional. Allí va a estar de 1969 a 1974. Es una tarea que él confiesa haberle gustado mucho, muy exigente dirigir un periódico de la importancia como el diario El Nacional, y cuando él considera que ha terminado esa faceta de su vida, en 1974 ya está gobernando Carlos Andrés Pérez y le ofrece a Uslar la embajada de Venezuela ante la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura. En la sede de la UNESCO es en París. Y se va a ir Uslar de embajador de Venezuela entre 1975 y 1979, a lo largo de todo el gobierno, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. De modo
que en esos años en París van a ser muy buenos para la obra literaria de Uslar. Allá va a empezar a escribir La isla de Robinson, tiene algunas ideas para escribir Oficio de difuntos, publica tres libros de ensayo de la mayor importancia, de modo que fue una renovación literaria de Uslar Pietri en esa segunda estancia parisina. En la última parte del programa seguiremos avanzando en este resumen muy apretado de la vida de Arturo Uslar y de sus hechos esenciales. Ya regresamos. Cuando Uslar regresa en 1979 de su embajada en París, retoma su vida de escritor, retoma su trabajo como en Valores Humanos, el gran programa de televisión, y no ha interrumpido a lo largo de estos años su columna dominical del diario El Nacional, que se llamó Pizarrón. Pizarrón, Uslar, con algunas breves interrupciones, la mantuvo a lo largo de 50 años. Se dice fácil, pero la mantuvo entre 1948 y 1998, durante 50 años con algunas interrupciones. Cuando regresa a Venezuela, le acepta al presidente Jaime Lucinchi, varios años después, la coordinación de una comisión presidencial para el estudio de la educación en Venezuela en 1984. Ya ha publicado Oficio de difuntos, ya ha publicado La isla de Robinson y Venezuela en 1986 decide casi unánimemente, por no decir unánimemente, celebrar los 80 años de Arturo Uslar Pietri. Es un momento importante en la vida política del país porque quienes celebran con gran alegría los 80 años de este hombre son sus adversarios políticos. Y Jaime Lucinchi, que es el presidente de la República, le ofrece un banquete en Miraflores. Allá Simón Alberto Gonsalvi, que es el secretario general de la presidencia, ha hecho una edición extraordinaria de Las Lanzas Coloradas con ilustraciones de Pedro León Zapata. De modo que hay una suerte de apoteosis nacional con motivo de los 80 años de Uslar, a quienes políticamente lo adversaban, no dejaban de reconocer sus desvelos por la vida venezolana, su obra literaria y su altísima calidad como intelectual y como divulgador del conocimiento. Es así como nos vamos acercando al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1989, y Uslar va a comandar a un sector de venezolanos que la prensa comienza a denominar los notables, que adversan al presidente Pérez por razones de orden político, no por razones de orden programática, porque lo que estaba implementando el presidente Pérez en su segundo gobierno era un programa de desmontaje del tamaño del Estado, de liberalización de la economía, de asunción de la economía de mercado plenamente, y ese fue el proyecto de Uslar durante muchos años, un hombre que tuvo un pensamiento estatista en los años 40, pero que fue avanzando hacia un pensamiento liberal en lo económico. De modo que el contraste es muy grande cuando uno ve los hechos a la distancia. ¿Por qué adversar a un gobierno que está implementando el programa con el que tú soñaste? Es algo que el doctor Uslar y sus compañeros, los notables, difícilmente van a poder explicar. La fuerza que tenían por el prestigio del doctor Uslar y de sus compañeros condujo, después de una serie de factores, a la separación de Carlos Andrés Pérez del cargo en 1993. Y ya cuando gobierna Rafael Caldera, a partir de 1994, estamos en los últimos 7 años de la vida de Arturo Uslar. Escribe ya muy poco, no tiene proyectos novelísticos por delante, ha sido reconocido
en 1990 y 91 y 92 con el Premio Príncipe de Asturias. Lo ha recibido en España de manos del Príncipe de Asturias, hoy en día Felipe, rey de España, y ha sido distinguido con el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos por su novela La visita en el tiempo, que es la única novela de Uslar de tema español, de tema no venezolano. De modo que ha recibido el reconocimiento generalizado de la sociedad venezolana, tanto política como intelectual y académica y literaria, y avanza hacia sus últimos años, un poco en medio de una tristeza generalizada, al menos eso era lo que reflejaba su personalidad. A pesar de todos los éxitos que hemos podido relatar a lo largo de este programa, Uslar sentía que su proyecto central, que era una Venezuela diferente, lejos de ver ese horizonte en la ventana, lo que había visto era una desmejora cada vez más pronunciada de la Venezuela con la que él alguna vez soñó. A lo largo de toda su vida, me falta referirles que una obsesión temática de su obra ensayística y de su obra periodística fue el petróleo. Recordemos que en 1936 él es el que acuña la frase "sembrar el petróleo", es un editorial que él ha redactado del diario Ahora y le ha dedicado al tema petrolero buena parte de su obra ensayística. Hay varios ensayos y libros sobre el petróleo. Es el leitmotiv desde el que Uslar va a pensar al país. Y también en sus últimos años vuelve sobre sus obsesiones temáticas hispanoamericanas, el mestizaje, la manera como se organiza la sociedad colonial, cómo determinó, cómo influyó esa sociedad colonial hispanoamericana en la vida republicana venezolana. Y en Uslar, obviamente, hay una reflexión sobre Hispanoamérica y sobre Venezuela en particular incesante. Hasta los últimos momentos de su vida, Uslar estuvo en la medida de lo posible pensando y escribiendo sobre el epicentro de su vida, que fue Venezuela. Uslar vivió algunos años fuera de aquí, 5 en Nueva York y 10 en París, en dos momentos diferentes de su vida, pero el epicentro de toda su obra creadora y de sus tareas intelectuales y profesionales fue Venezuela. Hasta aquí el Imago Mundi de hoy, en este resumen apretadísimo de una vida muy larga, con una obra literaria muy, muy grande, de ser casi 50 títulos, y con una vida pública muy intensa, la vida de Arturo Uslar Pietri. Hasta nuestro próximo encuentro.